Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital y estamos conversando con el exministro Herrera Descalzi. Exministro, ¿cómo está? Soy Aaron Salomón, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Eh, en este comunicado, el planteamiento más lógico, yo diría, es que Petroperú acepte su quiebra y o liquidación con las obligaciones legales y financieras que podrían enfrentarse. ¿Por qué los peruanos tenemos que seguir inyectándole dinero a un muerto? Claro, yo también soy de ese parecer, pero fíjese, Ujú. hay dos consecuencias Sí, que trae esto que no podemos dejarlas de lado. ¿cuál es? Ya, la primera de ellas es el tema de los trabajadores. Estamos hablando de 2.000 trabajadores, de 2.000 familias. Ya, cierto que Petroperú está superpoblado y posiblemente podría operar con la mitad, quizás hasta con la tercera parte de las personas, pero no deja de ser un problema social y un Ujú. problema que hay que atender. Claro. Y hay un segundo problema que es de carácter financiero, Ujú. porque si se lleva la empresa a la quiebra, los que deberían sufrir esto también van a ser los que han invertido en la empresa, los bonistas. Y estos bonistas, cuando han sido reclutados y convencidos para aportar a la empresa, han recibido un argumento. El argumento es que la empresa es 100% del Estado peruano y que el Estado nunca va a quebrar. Entonces han puesto su dinero sobre esa base. Entonces creo que, dada esa base, una quiebra de Petroperú también va a tener repercusión sobre el estado financiero en general del Perú y va a afectar, El que también presidente, tiene sus consecuencias. sí, el presidente de Petroperú, En- Oliver Stark, ha dicho que la injerencia política impide reestructurar la petrolera estatal. ¿Qué es lo que pretende la gestión de Stark? ¿Transformarla en una empresa mixta que ingrese dinero privado y que lo siga manteniendo el Estado? ¿Dirigiendo el Estado, perdón? La verdad, la verdad es que no ha hecho ninguna propuesta. Todas sus propuestas son gaseosas. Yo lo que leo en ese documento, lo que quiere es que venga una empresa de afuera para administrarlo. Y eso también tiene un sabor un poco amargo. Y incluso sabía ya que había una empresa que quería entrar a ese negocio, ¿no? Entonces, que no se convierta en otro problema de otra nueva refinería. ¿Es negocio para una empresa privada en ese momento meter plata en Petroperú? No es que vaya una empresa privada a meter plata. Ujú. Lo que está diciendo es que venga una empresa privada a administrar. A asesorar, igual se va a Y gastar, pues, ¿no? seguramente por eso va a cobrar un montón de dinero. Y además en el propio comunicado dice que el Estado tiene que seguir poniendo plata. Claro, porque le tienes que pagar, como se señala, a esta empresa que va, digamos, yo le voy a llamar una No, asesoría. no, no, pero no solamente por pagarle a la empresa, sino porque requiere porque Petroperú no se puede sostener con lo que tiene, necesita que su propietario, que Ujú. seguiría siendo el Estado, le ponga dinero. Para que la audiencia sepa, ¿es cierto que los peruanos pagamos este quiebre o esta prácticamente quiebra de Petroperú con los precios de los combustibles? No, Ujú. eso no es cierto, porque si no está Petroperú, los combustibles son suministrados por otros. Existen dos grandes fuentes de Ujú. combustibles privadas. Ujú. Una de ellas es la refinería La Pampilla, que Ujú. está situada en Lima, y que, para recordarla, es la que tuvo el problema del derrame de petróleo Ujú. de hace un par de años, ¿no? Y las otras son empresas comercializadoras que importan petróleo. Entonces, o mejor dicho, no importan petróleo. Ahí es necesario hacer la precisión. La Pampilla y también Petroperú lo que importan es petróleo, es crudo. Lo refinan y lo convierten en gasolina, diésel, Sí. GLP, es decir, los combustibles que se expenden en el mercado. Y a través de esa conversión, el Perú gana puestos de trabajo bien remunerados. U- u- us- Es us- decir, no compra directamente los productos. Ujú. Los terceros, los comercializadores,
compran directamente los productos, compran la gasolina o el diésel afuera o el GLP y vienen y lo venden en el Perú. Sí. Usted... Entonces, entre esas dos fuentes, sin necesidad de Petroperú, se puede satisfacer el mercado. Y los precios que salen en el mercado son precios de esa competencia. Sí. La construcción de la nueva refinería de Talara, que va a significar 8.000 millones de dólares prácticamente, ¿le puso los últimos clavos a la cruz de Petroperú? Sí. Pero más que eso fue la mala ejecución del proyecto. Yo calculo que ese proyecto se podría haber hecho por la tercera o la cuarta parte, es decir, por 2.000 a lo más 2.500 millones de dólares. ¿Y por qué aumentando tanto el precio? Y ha terminado costando casi 8.000 millones de dólares. Para que tenga una idea, Petroperú, la refinería de Talara, produce 95.000 barriles por día. Es decir, su capacidad es menos de 100.000 barriles por día. Que nada. Y la India, en el mismo periodo, en menor plazo de construcción, construyó una refinería no de 100.000, sino de 1 millón de barriles. Y le costó menos que la de Petroperú. Ahora la pregunta es... Eso le dice cómo se ha manejado el proyecto. ¿El Perú es un país petrolero o importando podríamos satisfacer las necesidades del mercado? No, el Perú es un país que tiene filiación petrolera, que inició su vida en la energía siendo un exportador de petróleo, pero hoy en día es un importador neto de petróleo. Casi todo lo que se consume se importa. Pero eso no tiene nada que ver con la refinería. Claro. Chile, un país que se administra muy bien, no produce petróleo, pero tiene una refinería mucho más grande que la del Perú y nos vende petróleo. ¿Y es una refinería del Estado? Sí, es una refinería de ENAP, de la empresa Nacional de Petróleo. Petrolera Estatal de Chile, que funciona muy bien. Y así como funciona muy bien una empresa estatal en Chile, también lo funciona en Colombia y en Brasil. El problema del Perú es el manoseo político. Eso. Porque Petroperú se convirtió en el sitio de empleo dorado de todos los amigos del gobierno. Y también se convirtió en el sitio de los grandes negocios de petróleo. Lamentablemente. ¿No? Y por eso es que está en esta situación. Ingeniero Carlos... Pero el descalabro fue por la construcción de la refinería. Definitivamente. ¿Por qué? Si la refinería la hubieran hecho como una nueva refinería en otro sitio, no habría costado tanto, no habría demorado tanto, y sobre todo no habría tenido que parar la refinería actual. Pero para disimular que no era una nueva refinería, sino que era una modernización del existente, hicieron la apariencia de que era remodelar una antigua refinería, cuando fue una nueva refinería. En las páginas web de Petroperú aparecía que esa refinería fue 95% nueva. Claro. Entonces, ningún ingeniero con un mínimo de criterio se le ocurriría hacer remodelar una refinería cambiando 95%. Claro, sí. Lo que hace es una nueva. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, usted ha sido ministro de Energía y Minas en el país. Si a usted le tocaría tomar la decisión respecto a qué hacer con Petroperú en este momento, ¿cuáles serían sus principales medidas? Ya, yo creo que, mire, el daño para Petroperú ya está hecho. No hay forma que salgamos del daño, porque la deuda de los 8.000 millones de dólares ya está contraída y el país, en una forma o en otra forma, la va a pagar. Si se privatiza Petroperú, si se cierra Petroperú, hágase lo que se haga con Petroperú, la deuda hay que honrarla. No hay otra salida. ¿Ya? Entonces, lo que yo creo que se podría hacer es
Primero, para evitar los problemas sociales y los problemas financieros, remodelar Petroperú en el sentido de que tendría que haber un dispositivo legal especial, o si es necesario pasar por el proceso de liquidación y después de eso tomar los activos y volver a armar una nueva empresa, pero quitándole el exceso administrativo que tiene en estos momentos y la forma en que se pagan cifras muy por encima del valor del mercado, ¿no? Ese sería uno de los puntos. Pero yo creo que para el Perú no es una mala opción la liquidación de la empresa. Okay. De acuerdo. Exministro, Pero, una pregunta. fusión. En Ecuador se ha visto corrupción con respecto a un proyecto parecido a la refinería de Talara. ¿Usted cree que ha habido corrupción en este caso? Porque ¿cómo es que se ha llegado a esta cifra astronómica de 8.000 millones de dólares? Ya, yo no le puedo decir que haya habido corrupción, pero huele a corrupción, sabe a corrupción y etcétera. De acuerdo. Allí, fíjese, ha faltado institucionalidad. Creo, por ejemplo, que el Congreso de la República tendría que haber tenido una comisión investigadora para saber qué pasó con este proyecto. Claro. Y en qué momento se cambió de ser la modernización de una refinería vieja, que significaba cambiar Claro. cierto instrumental y otras cosas, a un nuevo proyecto ampliado y etcétera. Desde cero, ¿no? ¿En qué momento se dieron los permisos y cómo salió y cómo se gestionó? Creo que esa es una investigación que se debería hacer. Creo que la Contraloría tampoco ha hecho un buen trabajo. Hay que hacerlo. Nunca encuentra nada importante. Ingeniero Carlos Y Herrera. entidades como el Colegio de Ingenieros han permanecido totalmente al margen del tema, no saben, no conocen, no dicen nada. Muy mal, muy mal. Ingeniero, ¿cree usted que la participación de Petroperú en los campos de producción de petróleo en el norte del país, también en la zona oriental, de alguna manera esto podría ayudar en el corto o mediano plazo para reestructurar las deudas de la empresa petrolera en el país? De hecho, el que tenga acceso a los campos es positivo. Y por ejemplo, mire, respecto a los campos del norte, yo no tengo la menor duda. Explico por qué. Porque cuando se privatizaron los campos del norte, o sea, estoy hablando del noroeste, la zona de Talara, etcétera, la razón para la cual se privatizó es para que venga nuevo capital y exploren y aumenten la producción. Lo que nos dicen es que nunca exploraron o casi nunca exploraron, y lo único que han hecho es sacarse lo que había. Es decir, han abierto y con el eso la caño. producción ha bajado. Significa entonces que quienes han Y para llegado... hacer eso, mejor que lo haga Petroperú y que se gane la diferencia. Está hablando de la diferencia, es decir, del costo de producción respecto al costo de venta de un barril de petróleo. Claro, la producción en esos campos debe ser unos 15 a 20 dólares el barril. El costo de producción. Y en algún momento, pues, ese barril se ha vendido hasta por encima de 100 dólares, ¿no? Hoy se vende en 75, por allí. Y entonces, ese margen, en lugar de que se lo lleve un tercero que no aporta casi nada, es preferible que sirva para atenuar la deuda de la refinería, ¿no? Ingeniero, lo cual no quita todo lo malo que se ha hecho en lo de la refinería. Ingeniería, ¿usted está realmente seguro que no se ha invertido en exploración? Es decir, las empresas privadas que han llegado luego de la concesión, o sea, ¿no ha invertido? No es que se haya invertido cero, ¿no? Algo se ha invertido, pero lejos de lo que se podía. Okay. La tras anterior administración de Perú Petro quería sacar todos esos lotes a concurso. ¿Para qué? Para que puedan ser de interés de una empresa grande. Había la esperanza que en aguas más profundas hubiera mucho más petróleo, pero eso no está al alcance de empresas pequeñitas como son las que están
en Talara, Ujú, que no tienen espaldas financieras, son empresas minúsculas. ujú. Se quería que viniese una empresa grande, que pudiera realmente... Parece que tenemos errores de comunicación, Rumi. Sí, justamente estamos hablando con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas del Perú. Vamos a restablecer la comunicación, ya estamos casi por finalizar este tramo. Sin embargo, lo que ha señalado es interesante. Él ha señalado, Aarón, que luego de la privatización, las empresas que han llegado a operar esos campos de producción no han invertido como debieran para haber encontrado mayor petróleo. Es decir, han llegado solamente a abrir el caño y a producir lo que ya existía. Esto de alguna manera deja, en tela de juicio la privatización impulsada durante la época de Fujimori, ¿no? Sí, está en línea el doctor Herrera Descalzi. Exministro, ¿me escucha? Sí, le escucho Sí, bien. yo quería preguntarle, usted señaló que Refinería de Talara refina, habrá de redundancia, 100.000 barriles de petróleo por día. ¿Estos son importados? No, son en realidad 95,000, ¿ya? Menos todavía. Y de estos barriles se toma todo lo que se produce en el Perú y el Ujú. resto se tiene que importar. Entonces, el Perú produce 20, puede producir hasta 40,000, y digamos, dando otras cosas y haciendo las cosas mejor, podría llegar a 100,000, ¿no? Entonces, sí tendría la capacidad de refinar el petróleo que se produce en el Perú, pero siempre va a tener que completar con una carga de petróleo importado. ¿Qué hacer En el entonces caso del con, Perú, ujú, qué hacer con la hay fuentes refinería? de importación, pueden ser Ecuador, Colombia, la propia Venezuela. Sí, eso es lo que propuso, por ejemplo, Roque Benavides, porque él señalaba que ya estaba construida la refinería Talara, y bueno, no se puede dejar que se oxide, que quede como un elefante blanco. Él proponía, como usted señala, importar crudo desde estos países. Es la única alternativa que nos queda, porque en el Perú no hay petróleo para refinar tantos barriles, ¿no? ¿O sí? No, lo que hay en el Perú es poco. O sea, el sector petrolero se ha descuidado muchísimo en los últimos años. Y además sufre, igual que en parte del sector minero, de la tramitología. Ujú. La cantidad de permisos que se pide es excesiva, los plazos son larguísimos, entonces hay empresas que vinieron y se fueron. Entonces, eso ha hecho que la producción, que en algún momento era 180,000 barriles por día, hay pues hasta niveles pequeños como 20,000 barriles por día, Ujú. mientras que el país consume como 250, 260,000 barriles por día. Ujú. 260.000. Entonces, necesitamos de todas maneras importar para cubrir las deficiencias. Pero Así al es. importar hay dos opciones. Para ponerlo en términos simples, o importamos la gasolina o importamos el crudo. ¿Qué es lo más Si rentable? importamos la gasolina, el valor agregado de la Ingeniero Carlos actividad Herrera económica Descalzi. que acarrea ese proceso se queda fuera del país. Ujú. Es que si traemos lo Inge- procesamos en el Perú, lo refinamos en el Perú y vendemos la gasolina, la diferencia del precio entre el Parece, que es como parece que en el Perú tenemos y da trabajo en el Perú. complicaciones con la comunicación. Esa es la razón de tener las refinerías en el país. Así es. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, yo le agradezco muchísimo Muchas gracias, su participación en Altavoz Lo en Radio invitamos a Vital. que venga, pues. Vamos a invitarlo a que esté aquí, por favor, en breve, porque nos interesa mucho qué es lo que está pasando en el campo hidrocarburífero en el país. Hay que hablar del gas también, como sabemos, 20 años del gas de camisea en Perú, en Lima también. Hay muchos temas de que hablar. Gracias por su participación en Altavoz en Radio Vital. Muchas gracias, exministro. Muchas gracias.
gracias por la invitación y a sus órdenes cuando ustedes gusten. 8:27 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. No se mueva de tu dial 91.1 de tu dial FM Radio Vital. Regresamos en breve.